No te quedes fuera. Conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología. Cada lunes y miércoles a las 15 horas con Nicolás Soto en Tareas de Tecnología. Somos divoxradio.com. Y queridos todos, hoy estamos con un tema que es candente, el cambio climático, el querer nuestra tierra, el preocuparnos por nuestro entorno. Esto quiero decirles al tiro que no es que estemos pasando el peor periodo de sequía, ya cambió el clima en nuestro país y no solo ha cambiado en estos últimos años por el calor, sino que también a veces hay cambios radicales como por ejemplo el terremoto de 1960 que está calificado como uno de los peores cataclismos que ha ocurrido, pero que venturosamente en Moncul generó un humedal. Y ese humedal, la familia Nahuelpan lo ha tenido como una responsabilidad patrimonial de conservación desde muchos años. Quiero dar la bienvenida a una preciosa estudiante de obstetricia del cuarto año de la Universidad Mayor, Ailén Nahuelpan. ¿Cómo estás, Ailén, que nos estás acompañando hoy día? Hola doctora, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación que me hicieron. Bueno, yo estoy muy feliz de, por esas cosas de la vida, haber dado hoy con tu emprendimiento, que es esta muy pequeña reserva, ¿cierto?, para poder conocer este humedal de Moncul. Cuéntanos un poquito primero de ti, quién eres, cómo llegaste a estudiar obstetricia y cómo eres en este momento guía turística de este humedal en Moncul. Bueno, como ya dijo, mi nombre es Ailén Nahuelpan, soy estudiante de obstetricia. Mi familia es originaria de Moncul, que es un sector que está a la costa de Carahue, a la costa de la Araucanía. Yo vivo en el humedal de Moncul, que se formó en 1960 debido a la entrada de agua a través del río Imperial hacia el Moncul. Y luego de eso, ¿qué pasó? Porque tú ni nacías. De hecho, yo ni nací en el año 60. ¿Cómo fue que tu abuelo, quién fue la persona que se hizo cargo de este humedal? No, mire, es que para el 1960 vivíamos en comunidad. O sea, mis ancestros vivían todos en comunidad, la comunidad Mateo Nahuelpan. Pero pasó... Coméntanos eso que para nosotros es una cosa que para ti es habitual, pero para nosotros vivir en comunidad no es tan habitual. Mire, vivir en comunidad acá en la Araucanía significa que todos tenemos un tronco común y compartimos un loft que se llama, que es el territorio donde vivimos, que sería, a ver si lo comparamos con la ciudad, sería como la villa donde vivimos todos, y donde somos todos originarios de la misma raíz. Ya, toda mi familia vivía en Moncul, a toda la familia Nahuelpan, y pasó esto del terremoto del 60, que fue uno de los cataclismos más grandes que ocurrieron. Y la mayoría de la gente se arrancó, se fue, porque le dio mucho miedo a esto que pasó, debido a que acá... ¿Emigró? Sí, pues toda la gente emigró, porque todas sus tierras, que eran agrícolas, quedaron bajo agua. Y la mayoría de las personas pensaban, ya, esta agua se va a ir, pero como bajaron tanto las tierras, el agua quedó ahí. Y ahora es conocido como el humedal de Moncul. De un terremoto se convirtió en un humedal. Y esa tierra, que era tierra laborable, que era lo que les daba el pan, dejó de existir y entonces alguien se quedó pensando en qué, que era realmente una necesidad de la comunidad sostener esos territorios para la fauna y la flora que hubiera ahí. No, mire, cuando pasó esto, la mayoría de la gente emigró y se fue a otros lugares. Y solamente quedaron contadas familias de la gran comunidad que había. Entre esas quedó la familia, uno de los Nahuelpan, que fue mi familia, la familia que me da origen a mí. Y no fue hasta el año 2009-2010 en que empezamos a dar cuenta que no solamente era un lugar donde nosotros podíamos ver las aves, sino que empezaron a llegar científicos que le daban mucho valor a esto, y nosotros decíamos, oh, son locos, vienen a ver aquí el barro.
Y empezamos como a interiorizarnos qué era un humedal y qué este era un humedal. Y nos dimos cuenta que del valor que tenía este, un valor ecológico muy importante, debido a que los humedales son reservas de agua que convierten los contaminantes, los retienen y liberan nutrientes. Como por ejemplo, nuestro humedal está muy cercano a Nehuentúe. Nuestro humedal le da los nutrientes para que sus chiritos crezcan. Perfecto. ¿Y cómo se engancha entonces una vida que nace como tú ya en la década probablemente de los 90 y se dedica a la obstetricia? ¿Cómo te enganchas a la tierra y a hacer esta defensa del humedal? No, la verdad, como que lo de la obstetricia tampoco no tiene mucho nexo. Yo como que siempre quise estudiar algo de la salud. Y Ya. me di cuenta que, por ejemplo, en el mundo mapuche, la Puñunalchefe, que es la matrona, es muy cercana a las mujeres y que es una como autoridad así como la machi y es muy cercana a las mujeres, entonces era como de primera necesidad y como dije, ya, igual puede ser, como que igual tiene un poco conexión con el mundo mapuche Tu y quedó perfil como era ese. y yo dije, ya, voy a entrar y entré y me gustó y hasta ahora sigo estudiando eso. Y estás a punto de terminar, entiendo. El otro año iba a terminar. Muy Sí, sí, bien. está. Excelente. Ahora, también está invitada a nuestro programa y que espero que en el segundo bloque ya nos podamos conectar tu mamá, que es Estela Nahuelpan, que es dirigente mapuche y ambiental y que tiene un magíster en interculturalidad. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Cómo has vivido tú la vida? ¿Cómo tienes como esa conciencia de la responsabilidad de mantener tu cultura? Sí, la verdad que por mi mamá siempre ha tratado de, quizás nosotros vivimos, a ella le tocó en esa parte de la comunidad en que ya, por ejemplo, el idioma se había perdido, las costumbres ya no Se estaban había tan, perdido. todo se había perdido, donde la mayoría de la gente, por tanta discriminación, le da vergüenza decir casi que eran mapuches, que les da vergüenza decir que no, yo sé hablar mapudungún. Quizás nuestra familia en un momento igual lo vivió, pero ella como que nunca quiso eso, siempre se sintió como muy orgullosa, inquieta de aprender, entonces entró a la universidad y no se quedó, no se quiso, como decir, como achilenar, como que buscó algo, cómo conectarse con su origen, entonces empezó a estudiar pedagogía intercultural y ahí a mí siempre me inculcó de que tenía que aprender, siempre tenía que respetar a la naturaleza, porque así es el mapuche, nosotros respetamos la naturaleza, convivimos con ella. Entonces siempre me inculcó ese respeto por la naturaleza y por eso cuando empezamos a hacer esto de promover la protección de nuestra humedal, yo siempre la apoyé porque fue lo que me inculcó ella desde pequeña. Y gracias a que ella tenía esa inquietud de proteger, de saber, toda nuestra familia se fue como interesando y volvimos a crear la comunidad Mateo Nahuelpan, volvimos a hacer que renaciera. De hecho, hicimos hasta cursos de Mapuzungún para volver a reencantarnos con la cultura y que todos protejamos nuestro modelo. Maravilloso. ¿Y cómo han progresado? ¿Tú dirías que han tenido éxito? ¿Cómo han ido involucrando? Yo conocí a tu tía Elisa, conocí a tu mamá Estela, a ti. ¿Cómo han ido involucrando a las personas? Poco, porque hemos tenido que empezar a educarlos, porque, por ejemplo, en el humedal era muy común esto de la casa. Vieron que ya habían brazos de ríos que entraban al humedal y que como los humedales son muy ricos en biodiversidad, entonces los patos, los coipos andan por miles. Empezaron a entrar y la gente no encontró nada mejor que cazar frente a nuestra casa. Pero, espera. Estamos hablando de cazadores que querían cazar coipos para comerlos o para utilizar su piel. ¿Cuál era el sentido de eso? Al sentido de ello era simplemente diversión y si es que alcanzaban comerlos, pues porque quizás no tenían tanto éxito en capturarlos, pero era como un deporte para ellos, el hacerlo frente a nuestras casas, porque el humedal queda literal frente a nuestras casas.
Entonces empezamos a darnos cuenta que la gente como que no respetaba y no valoraba el lugar donde nosotros vivíamos y que iba a meterse como si nada. Entonces lo que hicimos fue, cuando empezamos a hacer esto de la protección del humedal, primero poner letreros, decir que aquí vive gente, que este humedal es muy rico en biodiversidad y que está prohibida la caza. ¿Y Eso te fue lo hicieron primero. caso? Sí, poca, pero por ejemplo ya se corría, por ejemplo, el rumor de que había gente que tenían letreros y que no los querían dejar cazar. Y claro, luego empezamos a poner letreros informativos de decir por qué era tan importante el humedal. Y en cada lugar dejar un letrero que fue donde eran los sitios significativos. Por ejemplo, a lo largo de la playa, que nosotros estamos ubicados en la costa y estamos al lado del Océano Pacífico. Entonces empezamos a dejar letreros, por ejemplo, hasta el Machahue, que es Macha de las Machas, no sé si las conocen. Por supuesto. Machahue, el hue es el lugar, Machahue, por ejemplo, el lugar de las Machas, donde se extraían machas. Es decir, que ese lugar no se podía andar en vehículo, que había que... No, era ideal no, por ejemplo, llevar perros para que la fauna que había ahí no se interrumpiera, como por ejemplo las aves. Y ahí la gente empezó a leer esos letreros que los dejamos por alrededor de toda la playa, y la gente se empezó a educar y empezó a decir, ah, ya, entonces esto no tiene que ser. Y empezamos igual a gestionar que, por ejemplo, no entraran las motos a Moncul. Eso me Porque impresionó después, mucho. sí, Me impresionó mucho porque hay un cerrito cuando uno pasa el balseo de Moncul, hay un cerrito, pero ese cerrito tiene una especie de como ruptura en medio que es solo dunificación. Y ahí tú me contaste que eso había sido provocado por el hombre por las motos. y Cuéntanos un además, poco de eso. mire, en Moncul está el Cerro Quila. Ese es el cerro de arena del que usted habla. Y para los motoqueros era un sitio como de diversión, donde podían tirarse ahí hacia abajo y hacer sus piruetas y toda la cosa. Ya, si bien debe ser divertido, pero el humedal no solamente abarca donde están, por ejemplo, los pantanos, sino que igual incorpora la orilla de playa, y eso igual sería la orilla de playa. Entonces eso no se puede tocar, no, lo ideal es no intervenirlo tanto. Entonces las motos se prohíben debido a que las dunas son protección ante tsunami. Como que son... Claro. Entonces lo que hacían ellos era tirarse hacia abajo y toda la arena que tenía el cerro se iba a pique. Entonces ya no tenía la función de protección de anti-tsunami. Y Y no además hay, sí, además un hogar para la biodiversidad. Por ejemplo, en ese cerro hay mucha cantidad de aves. de aves. Sí, pues entonces con eso, como el cerro se empezó como a pelar arriba, ya las aves empezaban a arrancar, y como le decía, ya no tenía la función principal, que era la protección ante tsunami. Bueno, yo lo vi y me impresionó mucho porque parece un cerro como si le hubieras dado un corte en medio y reinstalar la flora o la densificación de alguna, de algún, de alguna alga o algo en ese cerro debe ser muy difícil porque es un corte violento y que a uno le da la impresión de que es irreversible la dunificación de eso y que se va a partir en medio. No puedo creer, de verdad no puedo creer que eso lo hayan producido motos, porque en realidad si uno respetuosamente con su familia atraviesa el Balseo Moncul, va a la playa, toma sol, comparte, no tendría por qué generar un cambio en el entorno. Pero en este caso, si uno hace eso conscientemente y ve que el cerro empieza a hacerse un hoyo, literalmente, eh, ¿quién para eso? Y en este caso les tocó a ustedes como familia de tener eso, pero eso seguramente que no te trajo muchos amigos. ¿Hubo alguna dificultad para ustedes como comunidad para parar esa práctica? Claro, bastante. Por ejemplo, los rumores de que nos queríamos tomar todo eso, queríamos, por ejemplo, hacer hoteles o cosas, no nos faltaba.
Pero nosotros seguimos adelante, a pesar de eso. Por ejemplo, a mí varias veces en Facebook me decían, nos hacían funas, de que queríamos adueñarnos de todos, que nos queríamos dejar que ellos hicieran uso del mar como todos los chilenos. Ya, los rumores nos faltaron, pero nosotros seguimos adelante y al final, en coordinación con la Armada, se hizo una gestión para que no cruzaran más las motos. Y eso funciona hasta ahora. No, fue un caos, hasta el año pasado era un caos horrible porque ya los balseros no podían cruzarlos, pero ellos, pero como Nehuentúe, que es el pueblito que está donde empieza a cruzar la balsa, sí. Un pueblo de pescadores ya arrendaban botes y cruzaban su moto en bote. Todos llevaban la contra y como que no entendían el daño que estaban haciendo. Bueno, mira, vamos a ir a una pausa musical y vamos a seguir conversando de inmediato contigo, querida Ailén, y con Estela, tu mamá, para conocer más misterios maravillosos de este país hermoso que tenemos en la Araucanía, que es Ecos de Moncul. Vamos y volvemos.